Sublime gracia del Señor. Como ustedes saben, iniciamos una serie de estudios de la primera carta de Juan, que se titula ¿Somos o no somos? En forma de pregunta, porque a través de esta carta nos vamos a dar cuenta si en realidad somos o no somos. ¿Somos qué? Creyentes. Porque ustedes saben que el cristianismo está de moda, pero no el verdadero cristianismo. Entonces tenemos que examinarnos a la luz de la palabra. Y ya habiendo visto el capítulo número 1 y la semana pasada habiendo visto los dos primeros versículos del capítulo 2, donde se nos hablaba de la voluntad de Dios para nosotros es que no pequemos. Esa es su voluntad preceptiva. Dios ha dado sus mandamientos para que no los violemos. Esos son sus preceptos. Él no desea que nosotros quebrantemos sus mandamientos. Pero se nos da un consuelo en el caso de que nosotros, por nuestra debilidad, por el pecado que aún mora en nosotros, violemos su palabra. ¿Cuál es? Tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, quien con su sangre, como vamos a ver hoy en la clase de premembresía, el tema de hoy después del culto, en la clase de doctrina, con su sangre expió nuestros pecados, apaciguó, es decir, propició. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él apaciguó la ira de Dios, porque Él pagó de forma definitiva nuestra deuda. De manera que cuando dice, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, no significa todas las personas sin excepción, sino todas las personas sin distinción. Es decir, sin distinción de raza, etnia, nacionalidad, edad, sexo, etc. Cristo murió por los pecados del mundo sin distinción, pero no del mundo sin excepción. Es decir, por todos y cada uno de los individuos, no. Porque si ustedes quieren saber algo más al respecto, quédense para la clase. Pero aquí hay una pregunta. Si Cristo canceló la deuda de todo el mundo, ¿por qué todo el mundo no va rumbo al cielo? Porque como vemos, como la misma Biblia nos lo enseña, la mayoría van rumbo al infierno. Mateo capítulo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación, y nadie va a entrar por ella, ¿sí? Muchos entrarán por ella. El mismo Jesús dice, muchos van a ir al infierno, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, mundo no es todo el mundo, porque si Cristo pagó, expió los pecados de toda la humanidad, entonces toda la humanidad va a ir al cielo, porque expiación significa la cancelación de una deuda. Les iba a preguntar eso en clase de premembresía, pero yo tengo un problema, es que hay cosas que son una tentación para mí. Hay temas que son una tentación para mí explicar, y entonces me tengo que resistir. Si Cristo pagó la deuda de todo el mundo, entonces ninguna persona en el mundo tiene deuda con Dios. Y si Dios lo manda al infierno, entonces es un Dios injusto, porque está cobrando doble. Cristo pagó por mis pecados, voy al infierno. Señor, eres injusto porque Cristo ya pagó por mí. No. Él murió por los pecados, como dice Mateo, el Evangelio de Mateo, por los pecados de su pueblo, para salvarlos eficazmente. Y ahora Juan nos va a enseñar cómo podemos saber si nosotros hacemos parte de ese pueblo al que Jesucristo vino a salvar. ¿Sí? Nosotros tenemos que estudiar la Biblia por pedacitos, por cuestión de tiempo, pero aquí esto es un solo discurso. Juan nos habla que tenemos un abogado y que ese abogado murió por los pecados de su pueblo. Y Juan ahora nos dice, ¿y cómo sabemos
que somos de ese pueblo? ¿Cómo sabemos que realmente el sacrificio de Cristo fue aplicado eficazmente en mí? Y ese es el tema que vamos a ver hoy. Aquellos por quienes Cristo murió, o por lo menos eso creen, deben ver evidencias en su vida que puedan darles seguridad de salvación. ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué hice una oración? No, tiene que haber evidencias. Y esas evidencias nos dan a conocer, es decir, sabemos que en realidad somos hijos de Dios o que en realidad estamos engañados. El título de la predicación del día de hoy es: si le conoces, entonces le obedeces. Agárrense de la silla. Al apóstol Juan le dicen el apóstol del amor. Bueno, yo veo otra cosa aquí en la primera carta de Juan. Porque él habla del amor, pero no del amor romántico que nos enseña el mundo. No, habla del verdadero amor de Dios, que es un reflejo de su carácter santo. Entonces, vamos a prepararnos. Vamos a ver 2 puntos. Primer punto, conocer a Dios. Lo vamos a ver en el versículo 3. Segundo punto, obediencia o desobediencia, versículo 4. Y en tercer lugar, unas conclusiones prácticas. Entonces vamos a comenzar. Primer punto, conocer a Dios. Juan nos viene diciendo desde el capítulo 1 que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, que andar en la luz es tener comunión con Dios. ¿Y que eso qué significa? En el versículo 9, 1 Juan 9, confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la semana pasada decíamos que confesar es ponernos de acuerdo con Dios, que es lo mismo que tener comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Estar de acuerdo con Dios. Entonces, Juan lo que está utilizando aquí es un paralelismo, una y otra vez, haciendo énfasis en lo mismo. Entonces a mí se me amor, a usted le gusta repetir mucho. Bueno, Juan también es igual. Y Juan repite las mismas cosas de una forma diferente. Pero no podemos saltarnos los versículos porque una predicación es positiva. Y hay que explicar por qué razón Juan repite lo mismo, ¿sí? Utilizando palabras diferentes. Bueno, ahora Juan añade que conocer a Dios es andar en luz. Conocer a Dios es confesar los pecados delante de Dios. Ahora Juan dice que conocer a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Ustedes sabían que Dios ha dejado mandamientos en su palabra? Escuché un predicador que dijo que vamos a seguir los consejos de Dios. En la Biblia, Dios nos da sus consejos para nuestra vida. No, la Biblia no es un libro de consejos, la Biblia es un libro de mandamientos. Lo que Dios demanda y exige del hombre, no las sugerencias de Dios. Yo te sugiero que te congregues el domingo, no, es un mandamiento. Yo te sugiero que no dejes de congregarte, no, es un mandamiento. Entonces ahora, como sinónimo de comunión, él introduce el término conocimiento, conocer a Dios. ¿Pero qué es conocer a Dios? Bueno, conocer a Dios es saber acerca de Dios, estar informados acerca de Dios, pero aún más allá, amarle y ser amados por Dios, haber experimentado su amor. Más adelante veremos que Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Conocer a Dios no es que yo amo a Dios, no, conocer es que Él me amó y por esa razón yo le amo a Él. Él provoca una respuesta en mí a través de su amor. Para Juan el creyente es alguien que conoce y obedece a Dios. Alguien que conoce y guarda sus mandamientos. Alguien que conoce a Dios y obedece su palabra. Pareciera que no hay necesidad de explicar mucho, ¿no? Pues obedece los mandamientos de Dios, pero sí es necesario explicarlo porque, como ustedes entenderán, somos a veces torpes para entender la palabra de Dios. Entonces,
Surge una pregunta: ¿qué es guardar los mandamientos de Dios? Tengo guardar los mandamientos de Dios es llegar a la casa, cerrar la Biblia, abrir el cajón y guardarla allí. Entonces les leíamos en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el corazón el joven? Con guardar tu palabra. Entonces, guarda su palabra. ¿Será que está hablando de eso? Bueno, pero parece que la cristiandad no está entendiendo así. Llegamos a casa, cerramos la Biblia y hasta el otro domingo y guardamos la palabra de Dios. Somos expertos en guardar la palabra de Dios, pero no como Dios lo quiere dar a entender. Guardar los mandamientos es obedecer, por eso los signos: obedecer y confiar en Jesús. Pregunta: ¿cómo puedo yo obedecer los mandamientos de Dios? Hermano, conocer a Dios es obedecer sus mandamientos. Yo quiero conocer a Dios. ¿Cómo lo puedo obedecer? Es imposible. Es imposible obedecer a Dios. Es imposible. No hay una sola persona sobre la faz de la tierra que haya podido obedecer a Dios, que haya podido guardar su palabra. No hay una siquiera. Volvemos a lo mismo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno solo. Dice la Biblia que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido, y no encontró ni uno. Es imposible guardar la palabra de Dios. Estamos en un problema, serios problemas. No hay quien lo pueda hacer. Por ahí hubo algún atrevido que se encontró con el Señor y le dijo: todo eso lo guarda desde mi niñez. El Señor le dice: sí, pero solamente le habían citado los mandamientos de la segunda tabla. Le dijo: bueno, pero no te cité lo de la primera. Una cosa te hace falta: vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Claro, no. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él violaba los mandamientos de la primera tabla y ni siquiera se daba cuenta, porque su Dios era el dinero. No pasó el examen este joven, que era miembro del Sanedrín, un joven muy rico, experto en la ley, pero no pasó el examen. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, que eran los textos que tenían que recitar los niños la semana pasada. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los deseos de la carne, los planes de la carne, los propósitos de la carne, que son enemistad contra Dios. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Enemigos, no amigos, enemigos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Soy enemigo de Dios y no puedo guardar su ley, y Dios exige de mí que yo guarde su ley. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué solución hay? Bueno, la única forma en que una persona puede obedecer los mandamientos de Dios es si tiene una relación personal con Él, no por venir al culto el domingo. Una relación personal. Hay personas que dicen: yo tengo una novia en Estados Unidos. De vez en cuando hablamos por teléfono. De vez en cuando. Pero no son novios. No tienen nada. Se necesita una relación. Una relación. Las relaciones se construyen. Las relaciones tienen una frecuencia en el tiempo, son constantes, día a día, comunicación. Solamente puedo encontrar solución a mi condición pecaminosa si tengo una relación personal con Dios. No es por decir que soy creyente. Yo soy creyente, lo felicito. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y no ganan porque tiemblan.
tiembla. Muchas personas mientras se expone el Evangelio están bostezando, cabeceando. No, los demonios tiemblan ante la palabra de Dios, no ganan. De manera que si tu fe no va más allá de el decir, creo en Dios, es tu fe, la fe de los demonios. Estás en la misma categoría de los demonios. Felicitaciones. Pero para tener una relación con Dios solamente puede suceder si yo me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús. Y ahora con una nueva naturaleza y nuevos deseos, ahora sí puedo obedecer a Dios. Se necesita un cambio de naturaleza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y así todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No es una obra humana, no es porque yo voy al culto, no, es una obra de Dios. Por eso el incrédulo, el impenitente, tiene que suplicar delante de Dios que perdone sus pecados. No es más hacer una oración. Señor, te recibo en mi corazón, amén. Ya, estoy creyente. Hay que suplicar, porque no depende de mí, depende de Él. Hay que humillarnos delante de Dios. Pero esas palabras no nos gustan mucho. Humillación, suplicar. Igual Dios es un Dios de amor y Él tiene amor para todos. Jeremías 31, 33 y 34. Jeremías capítulo 1, versículos 33 y 34. Por favor, anoten los textos. Yo se lo leo pues, por cuestión de tiempo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El nuevo pacto. Un nuevo pacto en el cual Dios ya no escribe la ley en tablas de piedra, sino en el corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya nadie más le enseñará a su prójimo, si no conoce a Dios, mira, este es el Dios de la Biblia, te lo voy a presentar. No, como en otro tiempo, cuando esas personas iluminadas le enseñaban a los demás. No, ahora Dios está a disposición, está con los brazos abiertos a todo aquel que quiera venir para tener una relación personal con Él. Cuando el pueblo de Israel recibió la ley de Dios, ellos le dijeron: no, Moisés, ve tú, nosotros no queremos ir. Porque tenían terror de la presencia de Dios. Él dice: no, ya nadie le dirá a los demás, conoce al Señor, no. Yo seré Dios de todos y cada uno de ellos, serán mi pueblo. Nunca más me acordaré de sus pecados. De manera que cuando alguien es convertido, inmediatamente Dios le da una nueva naturaleza y en su corazón escribe su ley divina. Ya lo leímos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene una nueva naturaleza y ahora tiene la ley de Dios, no bajo el brazo, no en unas tablas de piedra, no en un póster en su casa, en su corazón. En su corazón. En el antiguo pacto Dios dio la ley escrita en unas tablas y el pueblo tenía la orden de escribir la ley en filacterias, eran unas cajitas con unas tiritas, ¿sí? Que las amarraban a su mano o a su frente y allá habían porciones de la palabra de Dios escritas, ¿sí? Y por eso el Señor acusa a los fariseos diciéndoles que ellos ensanchaban sus filacterias para que el mundo viera, para que los pueblos vieran: ay, miren qué hombre tan piadoso, miren el tamaño de las filacterias que tiene, uy, cuánta palabra no habrá allí escrita.
pero ¿qué les servía que la palabra estuviera allí escrita si no estaba en sus corazones? Le ordenó al pueblo de Israel escribir sus mandamientos en los postes de las puertas, en los dinteles de las puertas de sus casas. Pero ahora Dios promete que a aquel que se arrepiente, Dios escribirá su ley en el asiento mismo de su personalidad, en el corazón. Aquí corazón no habla de las emociones solamente, habla del yo. El asiento mismo de la personalidad del hombre. Allí está la ley de Dios escrita por Dios mismo. Porque la ley que Dios le dio a Moisés fue traída por los ángeles. Pero Dios mismo va a escribir la ley en el corazón de aquellos que se arrepienten. El corazón es de donde es como el cerebro del ser humano, el centro del gobierno del hombre, donde el yo toma las decisiones. Y por lo tanto, cuando la palabra de Dios es escrita allí, la ley de Dios, el hombre ahora puede obedecerla. Porque la ley está en el mismo centro de gobierno del hombre, el corazón. Y la palabra de Dios dice también, donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Eso determina quién soy yo. Y lo que hay en mi corazón sale por mi boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creyentes que jamás hablan de la Biblia, ¿no? Jamás. Solamente venimos al culto, pero entre semana no hay ninguna diferencia entre un inconverso y un creyente. Hablan por fuera de la iglesia, hablamos de fútbol, de la novela, de la vecina, de esto, de aquello, de lo otro, pero sí. Y a veces cuando uno comienza a hablar de la palabra de Dios, se acabó la conversación. Se acabó, fin de la conversación. Ahí tiene que encenderse una luz roja en nuestras vidas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no hay palabra en mi corazón, por mis labios tampoco va a salir palabra. Terrible, ¿cierto? Tenemos que evaluar nuestras conversaciones. Que hablamos de todo menos de Dios, no parecemos creyentes. Si paran a alguien del mundo y me paran a mí, no iguales. Entonces hay un gran problema aquí. Ahora el hombre puede guardar la ley de Dios porque tiene una nueva naturaleza, nuevos deseos. La ley de Dios está escrita en su corazón y el Espíritu Santo que mora en él lo capacita para guardar la palabra del Señor. No de forma perfecta, pero sí de forma sincera. No perfecta porque miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos un cuerpo que aún no ha sido redimido, un cuerpo corrupto. Allí mora el pecado. Pero quien ha nacido nuevo anhela obedecer a Dios. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, ojo, haré. Como cuando un papá le habla al niño, ¿no? Bueno, va a hacer caso a las buenas o a las malas. Yo voy a hacer que usted haga caso. Agarra el instrumento de castigo, la varita, la correa, la chancleta. ¿Va a hacer caso? O hace caso o hace caso. Y el Señor dice, yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El cristiano verdadero, nacido nuevo, obedece, obedece. No hay alternativa. Es que eres un cristiano desobediente. No, no es hijo de Dios. Porque Dios prometió en su palabra hacer que el creyente obedezca sus mandamientos.
y Él nunca incumple una promesa. Y menos cuando es una promesa de sus decretos eternos. Yo voy a hacer que andéis en mis mandamientos. De manera que si camina como marrano, hace hoy como marrano, se goza en la mazagua y en el lodo y en el mugre como marrano, pero el domingo que agarra la Biblia y viene al culto, no es cristiano, es marrano. No es cristiano. Así lo jure sobre la tumba de su abuela o sobre una Biblia. No es cristiano. Por eso es que uno no puede decirle hermano a todo el mundo. Yo cometo mucho ese error porque yo soy una mezcla de varias culturas. Yo nací en Bogotá y uno en Bogotá le dice a todo el mundo hermano. ¿Qué hubo hermano? ¿Qué hubo hermano? Ya se me perdió mucho el acento. Soy hijo de un paisa, vivo con paisas. Entonces a veces, pero la mayor parte de mi vida la he vivido aquí en la frontera, entonces a veces se me sale una, se me sale la otra, pero tengo que pelear que me ayuden a dejar eso, de decirle a todo el mundo hermano. Algunos dicen brother, otros dicen pana, otros dicen parce, yo utilizo la palabra hermano, pero no es porque sea mi hermano en la fe, así que no se engañen. Cuando yo le diga hermano, no voy a pensar de pronto que sea afirmando que es un verdadero creyente. Pero tengo que trabajar en ello. Pero no podemos decirle hermano a cualquiera, porque no todos los que dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El verdadero creyente ha nacido de nuevo porque es una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No somos salvos por hacer buenas obras, no, somos salvos para hacer buenas obras, pero esas buenas obras no son nuestras, porque nadie puede jactarse en presencia de Dios. Esas buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios. ¿Para qué? Para que si se nos da la gana obedezcamos a Dios. Es que no, para que andemos en ellas. O andamos, es lo que Dios dice. Y el que no anda, pues no es hijo de Dios. Así de sencillo. Evaluémonos. Mirémonos introspectivamente. Estoy andando yo en la palabra de Dios. Vengo a culto el domingo. Eso lo hace todo el mundo. Mira, hasta los católicos van a misa el domingo. Se echan la bendición y comulgan. No ganan porque se comen la hostia y se toman el vino. Nosotros venimos a culto el domingo y ya, el que peca y reza empata. ¿Y el resto de la semana qué? Dios no existe el resto de la semana. Dios preparó esas obras para que andemos en ellas. Y recuerden que andar no está hablando del caminar, no. La palabra griega peripateo significa que un caminar alrededor de. Yo camino, me muevo en torno a las obras que Dios ha preparado para mí, donde Cristo es el centro, el eje de mi vida. Esto es andar en las obras de Dios. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no solamente produce el querer. Oiga, tengo ganas de obedecer a Dios, pero me quedo allí. Oiga, tengo unas ganas de ir al culto. Tengo unas ganas de ir al culto de oración los miércoles. Pregunta, ¿por qué el culto de oración el miércoles no viene? O sea, nos reunimos casi 50 personas el domingo y el miércoles 15, 16. Preguntémonos por qué. Si tanto amo a Dios. Dios produce el querer como el hacer. Si yo no estoy haciendo, es porque Dios no está produciendo en mí el querer. Por lo tanto, no soy salvo. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. No solamente yo quiero,
el deseo, sino también la capacidad para llevarlo a cabo. Si yo no lo estoy llevando a cabo, es porque no hay en mí el deseo. Y si no hay en mí el deseo, es porque no soy salvo. Dios no está haciendo nada en mí. Estoy viviendo una religión vacía, sin sentido. Son palabras del Señor. Los versículos que hemos hablado, Dios nos da un nuevo corazón, pone su espíritu en nosotros, hace que andemos en sus mandamientos, somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que andemos en ellas. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que puede el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente pueden ocurrir en el corazón de un creyente, de alguien que se ha arrepentido de sus pecados. No está hablando Dios del remordimiento o del sentido de la vergüenza, porque son cosas que podemos confundir. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. ¿Qué remordimiento? Hice lo malo y me siento mal conmigo mismo, por otras razones que no tienen que ver con Dios. Es decir, porque alguien me vio, porque alguien me pudo haber visto, porque alguien me va a ver, por el que dirán, que van a decir. Yo he escuchado hermanos decir, es que yo no puedo faltar al culto porque el hermano Boris se pone bravo. No venga, quédese en la casa, por acá, no venga. Si usted tiene esa mentalidad, no venga, hace más. Porque allí no hay una verdadera devoción a Dios. Estás viniendo al culto por las motivaciones incorrectas. Motivación incorrecta. Vengo a este lugar porque el hermano Boris se pone bravo. Pues ¿quién soy yo? Yo no soy Godzilla. Yo puedo aplastar la casa de alguien que no vino al culto. Godzilla te va a aplastar. Oculto, ¿no? El sentido de vergüenza. Bueno, qué pena con los hermanos. Qué pena con mi mujer, güey. Me siento mal. Pero no hay vergüenza con Dios, no hay pena con Dios, no hay dolor hacia Dios. El arrepentimiento implica un verdadero quebrantamiento por haber pecado contra Dios, porque el pecado es en primer lugar contra Dios, porque Él es el dador de la ley. Cuando yo peco, ofendes a Dios, en primer lugar. Es una ofensa contra la persona de Dios. Y el quebrantamiento implica un dolor. ¿Alguna vez ustedes han sentido dolor físico? ¿Cierto? Cuando se pegan, se tuercen un tobillo. ¿Las mujeres han sentido dolor cuando han tenido sus bebés? Claro que sí. Sentimos más dolor porque nos pica una hormiga que el dolor cuando pecamos contra Dios. No, pues Dios me perdona, es la gracia. Estamos en la reforma, hacemos énfasis en la gracia. El Señor ya sabe, como yo. Hay dolor por el pecado. Lamentaciones capítulo 3 versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No me respondan, ¿quién de ustedes se ha lamentado delante de Dios por su pecado? O incluso ha llorado porque ha pecado contra Dios, pidiéndole perdón. Hasta los borrachos hacen eso. Los borrachos cuando llegan y llegan todos entonados a la casa, llegan a pedirle perdón a la mujer por todo el daño que le han hecho y ponen a llorar. Perdóname. ¿Quién de nosotros ha llorado por el pecado? Señor, te he ofendido. Señor, he vivido de espaldas a ti, tú eres mi dueño. Yo vivo para mí únicamente. Perdóname, Señor, con lágrimas en los ojos. De eso está hablando la palabra. Joel 2, versículos 12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo.
Claro, pero nos quedamos con la segunda parte solamente. Bueno, Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande misericordia. Sí, Dios siempre está dispuesto a perdonarme. Pero esa es la segunda parte del texto. Dios nos ordena que nos convirtamos al Señor con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Cuántos hemos hecho eso? Cuando pecamos contra Dios. Ayuno. Pensamos que ayunar es aguantar hambre, ¿no? No, yo he desayunado. Sí, no he desayunado. Por eso se llama desayuno, porque rompe el ayuno. ¿Será que habla de eso la Biblia? Muchas personas son expertas en ayunar. Usted no ayuna. Ay, allá en la iglesia usted no ayuna. Pues no, yo no ayuno. Porque si yo no como, se me baja el azúcar y me pongo maluco. ¿De qué ganamos con aguantar hambre? Allá en África hay muchos niños que aguantan hambre. Ellos son más santos que todos nosotros, ¿cierto? Pero si vemos el ayuno en el contexto bíblico, el ayuno implicaba el quebrantamiento y el dolor por el pecado. El pueblo de Israel ayunaba para pedirle perdón a Dios por su pecado, no para sentirse más bueno que los demás, ni para que Dios, Señor, dame un trabajito, voy a ayunar. No, no era para eso. Era un acto de contrición, donde el pueblo le manifestaba a Dios el dolor por haberse apartado de sus caminos. Por eso ayunaban. Hoy día nosotros agarramos del ayuno y decimos, ay, para que el Señor me prospere. No entendemos, no entendemos. Hermano, tengo esta petición, vamos a ayunar por esa petición. ¿En serio? El fariseo dijo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Y en qué le sirvió? El ayuno implica arrepentimiento, y por eso el Señor acá dice, convertidos con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El arrepentimiento tiene que ser interno, no externo. Tiene que venir del corazón. ¿Por qué? Porque cuando el hombre hace eso, Dios muestra su misericordia, su clemencia, porque es un Dios de ira, pero es tardo para la ira y grande misericordia. Solamente así el hombre puede reconciliarse con Dios. Es un mandato de Dios. Volvemos a lo mismo, nos lamentamos por cualquier cosa, menos por haber pecado contra Dios. Ay, se pinchó el carro. Ay, ay, ay. Me dio gripa. Ay. Se fue la luz. Ay. Cuando pecamos nos lamentamos. Vamos a nuestro lugar secreto de rodillas a pedirle perdón a Dios. En nuestra oración diaria, si es que oramos, ¿sí? Porque hay personas que dicen de pedirle, pero parecía que jamás oraran. De verdad, no habla con ellos. Uno se da cuenta cuando una persona ora, ¿verdad? Nos humillamos delante de Dios por nuestro pecado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: obediencia o desobediencia. Versículo 4. ¿Qué es obedecer a Dios? La misma pregunta. Bueno, obedecer a Dios no son cambios en la conducta. No, miren, yo tengo que dejar el alcohol. Hay personas que evalúan su conversión en términos de lo que han dejado de hacer y lo que ahora están haciendo. Mire, yo antes, ¿tú te has convertido a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque yo antes era un borracho y ahora dejé la bebida. Antes iba a la discoteca y ya no voy a la discoteca. Antes fumaba y ya no fumo. Antes andaba con una mujer diferente cada semana o con un hombre diferente cada semana y ahora no. Soy un hijo de Dios. No, eso no es conversión. Eso lo puede hacer un hombre sin Dios. ¿Cuántos hombres hay afuera que han dejado la bebida haciendo su propio esfuerzo? Sometiéndose a terapias, han dejado el cigarrillo, han dejado las drogas. Hombres que por miedo a perder su hogar dejan la fornicación y el adulterio. Eso lo puede hacer un hombre sin Dios.
No es un cambio de conducta obedecer a Dios. No es lucir mejor que los demás. No, pero es que yo por lo menos sí vengo a culto el domingo. En cambio fulano, este casi no viene. No, pero yo cuando paso doy buena ofrenda. Yo me he dado cuenta del fulano y tal, y da billeticos de 2000 o moneditas, pero yo en cambio sí doy buena ofrenda. Yo sí vengo a hacer el aseo, en cambio fulano y tal no viene. Yo soy mejor que él. Yo a mi esposa la trato bien, no la llamo así, pero yo sí he visto por el hermano fulano, y ese le habla a uno a la esposa. O la hermana fulana, esa casi le pega al hermano. Cambio a mi hogar, no, yo sí soy mejor que él. Eso tampoco es obediencia. No es reducir el porcentaje de desobediencia, no es. Pero hermano, el año pasado yo era peor. Este año he mejorado. El año pasado nada más venía el domingo, este año estoy viniendo los domingos y los miércoles. El año pasado yo no estaba haciendo el plan de lectura de la Biblia en un año, ahora sí lo estoy haciendo. Soy mejor que el año pasado. Pero es que ninguna de esas cosas es el estándar es la ley de Dios. Cuando hablamos de obediencia, solemos compararnos con los demás, porque consideramos que el pecado de mi hermano anula mi pecado con Dios. Entonces cuando la palabra nos confronta, ay, pero ese hermano Boris que habla. Nosotros tuvimos un grupo bíblico, una célula, y cada 8 días íbamos a predicar allá, y una de las personas que asistía al grupo, ¿y usted por qué no ha vuelto?, le preguntó otro asistente, y le dijo, no, porque el hermano Boris predica así como muy extrovertido, y no, así no. Eso es una falacia, eso se llama falacia ad hominem. Como yo no tengo un argumento para refutar lo que tú estás diciendo, entonces saco a relucir algo que no me gusta de ti, y así, desacreditándote, echo por tierra lo que estás diciendo. Ah, el hermano, es que el hermano ahorita da mucha piedra, pero lo que estoy diciendo es verdad, ¿sí o no? ¿O es falso? Estamos citando aquí la Biblia satánica, la Biblia negra. Condorito, no, la palabra de Dios. No, pero es que el hermano Boris se pone camisetas de Dragon Ball, entonces por eso la palabra que él predica no sirve. No, es que es la palabra de Dios. Y es Dios hablando. No mires a tu hermano, no mires al predicador. Mírate a ti mismo a la luz de la palabra de Dios. Ah, es que ese culto estuvo aburrido porque por ahí en las canciones se equivocaron, ahí, no, ya. Mírate en la palabra de Dios, no saques excusas. Porque Dios te está hablando es a ti. Y si Dios quiere, pone a un burro a hablar, como lo hizo con el asna de Balaam. Solo somos instrumentos, hermanos, de un Dios santo. No saques excusas. Obediencia es una conducta sumisa destinada a complacer a Dios. Esa es la definición del diccionario. Es una conducta sumisa destinada a obedecer a Dios. De manera que obedecer a Dios no es, no, pero vaya culto. Así no quiera, pero vaya. Ofrende, no importa. Así sea de mala gana, pero lo que importa es que usted ofrende. No. Es una conducta sumisa, porque mi deseo es complacer a Dios, no hacer las cosas por cumplir. Eso no es obediencia. No, yo voy el domingo a culto porque el domingo es el día del Señor y los demás días no son días del Señor para obedecerle. El miércoles no hay culto para venir. Que somos conchudos. No, pero la Biblia dice que el domingo es el día del Señor, y en nuestra confesión de fe dice que el día del Señor debe ser observado el primer día de la semana. Entonces los demás días no son días del Señor, entonces el culto del miércoles es menos importante que el del domingo y por eso no vengo. ¿Será?
¿Será que Dios no dijo en su palabra, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre? ¿Será que Dios no lo dice en su palabra? No es un mandato de Dios. Un mandato de Dios. ¿Por qué Juan decía esas cosas? Porque, como sabemos, surgió un grupo llamado los gnósticos y ellos alegaban que para vivir la vida cristiana no había que obedecer los mandamientos, porque su espíritu no se contaminaba. Yo soy espiritual, yo tengo mi vida devocional, pero en las demás áreas de mi vida yo vivo como quiera, porque eso es la vida, o sea, la diferenciación que nos enseñaron en la iglesia, las iglesias de tendencia arminiana, ¿no? La vida secular. Hacen una diferenciación entre vida secular y vida cristiana, ¿cierto? No, yo en mi vida secular, tal, pero en la vida cristiana sí, no hay que ir nada. En la Biblia no existe eso, la Biblia somos creyentes o no somos creyentes y punto. Sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Todo. Entonces cuando vengo al culto y me como un chicle y tiro el papel al suelo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. O peor, pego el chicle debajo de la silla. Es que somos sinvergüenzas. Nos ha tocado quitar chicles de debajo de las sillas, como si esto fuera una escuelita. La gente da vergüenza. Es que lo pegué para la gloria de Dios. Esa no es la cosmovisión de la Biblia. Todo para la gloria de Dios. Charles Spurgeon dijo: la obediencia que no es voluntaria es desobediencia. Si yo no obedezco a Dios deseando hacerlo, eso es desobediencia. No llego al culto porque mi marido me obliga. Desobediencia. Yo vengo al culto porque pues toca ir al culto religiosamente el domingo, ¿cierto? Como el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, yo digo de todo lo que gano, no soy como este miserable publicano. Religión. Si no es voluntario, es desobediencia, dijo Charles Spurgeon. También dijo Charles Spurgeon: en el Evangelio no solo es desagraviada la ley por el sacrificio de Cristo, sino que es honrada por la obra del Espíritu de Dios en los corazones de los hombres. Mientras que bajo el antiguo pacto, los mandamientos de la ley excitaban a nuestras naturalezas perversas a la rebelión, bajo el pacto de gracia aprobamos que la ley es buena. Y nuestra oración es: enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Lo que la ley no pudo lograr debido a la debilidad de la carne, el Evangelio lo ha alcanzado por medio del Espíritu de Dios. Así, la ley es tenida en honor entre los creyentes. Y aunque ya no estén más bajo la ley como un pacto de obras, son conformados a ella en alguna medida al verla en la vida de Cristo Jesús y se deleitan en ella según el hombre interior. Yo no podía cumplir la ley por la debilidad de mi carne y por eso, como dijo Pablo, la ley me mató. Pero ahora en el Evangelio, Cristo, habiendo cumplido la ley, yo soy conformado a la ley porque Él la cumplió y aplica en mí todos los beneficios que se derivan de su expiación, de su sacrificio en la cruz del Calvario, entre ellos la justificación y en segundo lugar la santificación. ¿Por qué debo yo andar en la ley de Dios? Porque Cristo guardó la ley por mí y a mí me es aplicada, me es imputada esa obediencia. Y por eso, como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él comenzó la obra, Él me va a llevar de su mano y cada día voy a ir creciendo y madurando en la fe, porque el Espíritu Santo está haciendo esa obra en mí.
Además, Charles Spurgeon también dijo, el Evangelio otorga las cosas requeridas por la ley. Dios exige obediencia bajo la ley. Dios obra obediencia bajo el Evangelio. En la ley Dios exigía la obediencia. En el Evangelio Dios obra esa obediencia en mí. Antes me exigía ser obediente, ahora Él obra en mí esa obediencia. Pone el querer y el hacer. La ley exige de nosotros santidad. El Evangelio obra en nosotros esa santidad. De tal forma que la diferencia entre las economías de la ley y del Evangelio no podría encontrarse en ninguna reducción de las demandas de la ley. O sea, Dios no rebaja su ley hoy porque estemos en la gracia, sino en que los redimidos reciben realmente lo que la ley exige de ellos y el Evangelio obra en ellos lo que la ley requiere. Si yo no estoy obedeciendo la ley es porque el Evangelio no está obrando en mí. Si para mí es un problema obedecer a Dios, es porque el Evangelio, estoy en la misma situación de aquellos que estaban bajo la ley. No podían obedecer la ley, no podían obedecer las demandas de Dios. Pero si yo estoy en Cristo, Dios demanda que guarde su ley, pero Él obra en mí a través del Evangelio esa obediencia a su ley. La obediencia a Dios debe ser con todo el corazón, no a regañadientes, no por cumplir, no por quedar bien, no por miedo. Es que si no voy me sacan de la membresía de la iglesia. ¿Qué van a decir los hermanos si yo no voy a la reunión de iglesia, si yo no voy al culto el miércoles, si no voy al culto el domingo? Hermano, mire, por favor, vaya a visitar a fulano y tal. ¿Por qué? Si la ley de Dios está escrita en mi corazón, me es tan difícil obedecerla. Primera Juan 5:3, pues es el amor de Dios a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. A veces uno le dice algo a un hermano sin imposición, hermano, mire, por favor, haga eso. Son una carga los mandamientos de Dios para la cristiandad hoy en día. ¿Por qué? Si ese es el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Y si yo no guardo los mandamientos es porque el amor de Dios no habita en mí, así de sencillo, claro y raspado. Romanos 7:12, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento de Dios es santo, es justo, es bueno. ¿Por qué luchamos contra la ley de Dios? ¿Por qué nos oponemos a los mandamientos de Dios? Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que transformar mi mente, no conformarme a lo que el mundo ofrece, no conformarme a lo que el falso evangelio hoy ofrece, y llenar mi mente de la ley y de la palabra de Dios, para comprobar la buena voluntad de Dios en mi vida, agradable y perfecta. Muchas personas viven miserablemente a pesar de que asisten a la iglesia, porque su mente no ha sido conformada al corazón de Dios. Por eso no pueden comprobar la buena voluntad de Dios en sus vidas. Y viven infelices, amargados. Vienen a la iglesia, sí, pero son infelices, amargados, porque su entendimiento no ha sido renovado. Quien conoce a Dios obedece. Quien no obedece no conoce a Dios. Y si no conocemos a Dios, es porque no somos salvos. Y si no somos salvos, somos mentirosos. Estamos en tinieblas. Miren, ahí está, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8. Allá hay un paralelismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, ¿por qué no viniste el domingo a culto?
Ah, porque eso, porque lo que yo, es pecado. No, eso no es pecado. Es que usted sabe que primero hay que lavar la ropa, primero hay que llenar el tanque, primero hay que ir a hacer mercado, primero hay que salir a pasear, me invitaron a un sancocho. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, me hicieron una invitación, es el día de las madres y primero mamá, pero eso es pecado. No, no es pecado, no es pecado, no es pecado. Si decimos que no es pecado, le hacemos mentiroso a él. Punto. Así de sencillo, claro y raspado. Cito al pastor Sugel Michelena. Solamente hay dos causales para no asistir al culto del Día del Señor. Una, estar enfermo en una cama, impedido para levantarme de ella. Y dos, estar en mi propio velorio. Un mandamiento de Dios. La iglesia moderna lo ha rebajado, todos los días son iguales. Entonces hay iglesias donde se hacen 5 cultos del domingo para que la gente escoja y el resto del día se vaya a pasear, se vaya a lavar la ropa, se vaya a hacer sus quehaceres, olvidándose de Dios porque ya le cumplí a Dios, ¿no? El que peca y reza empata. Voy 2 horas, 1 hora y media y canto ahí sin ganas, oigo la palabra de Dios ahí, me entró por un oído, me salió por el otro, ya cumplí, dentro de 8 días nos vemos. O hay cultos todos los días de la semana para que cada quien escoja el de su predilección, porque como ustedes sabrán, la vida cristiana es un buffet. Yo escojo a mi gusto, al gusto del cliente. De lunes a domingo hay culto. Escoge el día que tú quieras venir. No, el domingo es el día del Señor. Entonces no vengo al del miércoles. Ah, pero es que en Hebreos dicen que no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Para dónde agarramos? Estamos como un ratoncito en una esquina rodeado de gatos, sin escapatoria. ¿Qué excusa tengo yo? Eso sí, cuando tienen un familiar enfermo, muriéndose por allá en una clínica o están en la inmunda, vienen al culto a pedir oración. Mano, ore por mi bisabuelo que está muriendo. Después no lo vuelve uno ni a ver. Hermano, ore porque Dios me dé trabajo. No lo vuelve. Hermano, ¿y por qué no vuelvo al culto? Tengo mucho trabajo. Ay, me respondió la oración, qué bacanería. Ore por mí porque no tengo trabajo. Y después, ¿por qué no viene? Porque no tengo trabajo. Chéverísimo. Hermano, ¿y por qué hace usted tanto énfasis en el congregarnos? Bueno, porque la única forma que tenemos como iglesia de saber quién está caminando y quién no es a través de la continua búsqueda de Dios por parte de los que asisten a la iglesia. No podemos ir a los hogares a asesorarnos quién es creyente y quién no. Solamente aquí cuando nos reunimos, compartimos, hablamos y conversamos es que tenemos comunión unos con otros. Entonces el rasgo distintivo de un verdadero hijo de Dios, ojo, que eso no quiere decir que los demás pecados no sean pecados. Ay, hermano, solamente hablo de la asistencia a los cultos, entonces yo me voy a fornicar, a adulterar, a decir mentiras, a cometer fraude, o me voy a ir a amar el mundo porque me gusta lo que el mundo ofrece, las cosas finas, las cosas caras, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos. Eso también es pecado. Entonces puedo llegar a mi casa a tratar mal a mi esposa, a tratar mal a mis hijos, a recostarme a mi esposa, porque hay hombres que son recostados, ¿no? Que quieren que la mujer trabaje y enseguida eso que les haga la comida, le lave la ropa, les planche, le lave los calzoncillos. Eso es amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? O hay mujeres que cuando salen de este lugar son empoderadas, más empoderadas que la capitana Marvel. No le gana a nadie, o sea, nadie no le llega ni a los tobillos, matan y comen del muerto y el esposo allá como, sí mi amor, lo tiene subyugado. No, la Biblia no manda eso también es pecado. Cuando yo no le enseño a mis hijos la palabra de Dios con rigor, con disciplina, cuando no los corrijo, eso es pecado. Y cuando los hijos no se sujetan a sus padres y no los honran, eso es pecado. Esta es la ley de Dios que tenemos que obedecerle. De Génesis a Apocalipsis. Hay que estudiarla para saber cómo honrar verdaderamente a Dios. Algunos profesan conocer a Dios, pero no le obedecen. Esta persona es una mentira andante.
que dice una cosa y hace lo opuesto. Yo amo a Dios. Ahora vamos a hacer un concurso de preguntarle los 10 mandamientos en orden a cada uno, a ver quién lo aprueba. Y después miramos a ver si los guardan. Terrible, ¿cierto? No caigamos en el engaño. Podemos estar sentados en este momento escuchando el mensaje, asintiendo con la cabeza. A mí me parece chistoso a veces cuando hay alguna... Eso es usted, mi papi. El que no vino, uy, no. Hoy el día del Señor, no vino. La ira le va a caer, la ira de Dios va a caer sobre él. Dios está hablando eso conmigo, contigo. No mires a tu vecino, mírate a ti mismo a la luz de la palabra de Dios. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué Pablo escribió tanto de eso? Porque es una realidad. Muchas personas profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Mateo 7:21 al 23. Los muchachos en el grupo donde la hermana Lumari y Nahón, yo creo que, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este texto lo estudiamos allá hasta el cansancio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, no, mas yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero decían, Señor, Señor. ¿En cuántos cantamos hoy aquí? Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Y salimos por esa puerta y se nos olvidó el himno y se nos olvidó obedecer al Señor. A seguir sumergidos en nuestro pecado. Terrible. No es por decir Señor, Señor, es por hacer la voluntad del Padre. Porque la sentencia de Jesús es apartados de mí, hacedores de maldad. Y la palabra maldad allí es anomia. Es decir, apartados de mí, aquellos que vivisteis como si Dios jamás hubiera dado su ley. Vivimos de espaldas a la ley de Dios, ignorando la ley de Dios, decimos ser creyentes y no nos sabemos ni los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así amamos la ley de Dios, tanto que ni siquiera sabemos qué es lo que Él ordena en su palabra. Pero cantamos, obedecer. Pero la Biblia no dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que canta. El que canta bonito, ¿no? El que hace la voluntad de Dios. Pregunta, ¿guarda los mandamientos de Dios? Yo estoy guardando la ley de Dios. Yo. ¿Los obedeces? ¿Obedeces la ley de Dios? ¿Estás seguro de que eres, o porque alguien puede decir, si yo los obedezco, ¿estás seguro de que eres obediente a la ley de Dios? ¿Estás seguro? Y si es así, yo soy obediente a la ley de Dios, estoy seguro. Porque hay que rogarte. Hay que rogarte que honres a Dios. Hay que rogarte que vengas y tengas comunión con tus hermanos que son parte de la iglesia de Dios. Porque hay que rogarte que le sirvas a Dios. Porque hay que rogarte que le dediques tiempo a Dios. Porque hay que rogarte que asistas a un grupo bíblico si amas la ley de Dios. Porque tenemos excusas. Mire, Dios nos dio creatividad a los seres humanos y desarrollamos esa creatividad de una forma admirable. Creamos excusas para todo. Hermano, tal, porque fulano y tal. No, parecemos la Chilindrina cuando iba a poner quejas del Chavo del 8. Y no sé qué. ¿Por qué no? Porque usted sabe que una creatividad que tenemos
Tenemos que ser sinceros, hermano. Yo no le sirvo a Dios porque no soy creyente. Yo no vengo a culto porque no soy creyente. No me interesan las cosas de Dios. Para mí es más importante mi trabajo, mi familia. Para mí es más importante el mundo, las comodidades, tener cosas. Hermano, yo vengo aquí porque me toca, porque me parece chévere lo que usted dice, porque la reforma está de moda, porque somos antagonistas por naturaleza, entonces el movimiento pentecostal está como un pulpo sobre todo el mundo y nosotros somos la diferencia, somos los guerrilleros de la iglesia evangélica. Y entonces es cool, ¿cierto? Es cool sentirse diferente. Y por eso vengo aquí. Pero obedece los mandamientos. Esto no se trata de ser el guerrillero de la iglesia evangélica, chico diferente. No, esto se trata de obedecer los mandamientos de Dios. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, yo le estoy oyendo, de eso no está hablando Juan. Cuando él habla ahí de oír, está hablando de recibir la palabra y ponerla en práctica. Primera a los Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Conclusiones. Marcos capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, dejemos a un lado el legalismo, dejemos a un lado mirar cómo vino vestido este, cómo vino vestido aquel. Que si vino el miércoles al culto de oración en pantaloneta, venga en pantaloneta, ni te importa cómo venga vestido. Eso es irreverencia, eso es irreverencia. Bueno, pero hay personas que vienen del trabajo, hay personas que vienen pedaleando una bicicleta, se van a poner un saco y una corbata para venir en bicicleta a su trabajo. Pero hay los que se ponen saco y corbata y no vienen. ¿Quién está mal? ¿Quién está peor? El que viene, porque viene del trabajo en una bicicleta y tiene que venir en pantaloneta y en tenis, o el que se viste formal y se queda en la casa. ¿Quién está peor? Mandamientos de hombres. Honremos a Dios con el corazón, porque Él ha escrito su ley en nuestro corazón, hermanos. Y esto no es para aplastar, esto no es para inundarnos con la culpa, porque el contexto en el que Juan nos está diciendo estas palabras es: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, he pecado contra ti, pero yo me amparo en tu sacrificio. Tú moriste por mí, Señor. Ayúdame, capacítame. No quiero seguir en esta apatía espiritual, Señor. He caído en la carnalidad, Dios mío. He mirado al mundo, estoy mirando otras cosas, Señor. Ayúdame a mirarte a ti. Ayúdame a amar tu palabra, Señor. Ayúdame a amarte, Padre. Amarte a ti en primer lugar, porque me amo mucho a mí mismo. Si no hay un total, si disponible, no voy a culto porque no puedo irme a pie, porque me da un derrame cerebral caminando. No, Señor, ayúdame. Ayúdame a hacer las cosas con alegría, porque es lo que te agrada. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos: los mandamientos de Jehová son rectos, que nos amargan la vida, ¿cierto? Que alegran el corazón. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley.
Para mí ella es un deleite. ¿Cuántos nos deleitamos en la ley de Dios? Casi ninguno. Bueno, pidámosle a Dios que nos ayude a deleitarnos en su ley. Señor, yo soy rebelde, pero ayúdame a ver en este libro un deleite, en buscar con deseo leer tu palabra, en apartar tiempo para ello, Señor, a nutrirme. Así como el ciervo brama en el desierto, a desear, como dice la palabra de Dios, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para por ella crecer para salvación. Y no estar mirando el reloj a qué hora va el hermano Boris a finalizar el sermón. No, amar su ley, amar su palabra y aguardarla. Señor, capacítame porque soy débil. Esa es nuestra oración todos los días. Señor, capacítame hoy para amar tu ley y guardarla porque soy débil. Yo soy débil. Solamente así vamos a poder ver la obra de Dios en nuestras vidas y tener una vida plena delante de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias.